El libro empieza con una historia en Lisboa. Es un comerciante inglés que se encuentra en Lisboa y de pronto, cuando estaba en su casa escribiendo, todo Lisboa empieza a moverse, los edificios empiezan a derrumbarse y minutos después llega el maremoto de 1755 a las costas de Lisboa. Este hombre había salido corriendo de su casa, se dirigió rápidamente al Terreiro do Pazo, que es este lugar de aquí, donde se encontraban los palacios y los edificios más emblemáticos de Lisboa. Los que habían sobrevivido al terremoto mueren en el maremoto y los que no mueren en los incendios que se produjeron aquel día en Lisboa. Fue una auténtica Pompeya, lo de 1755 en Lisboa, una ciudad que tendría 270.000 habitantes en 1755 y hay gente que habla de cifras de 100.000 muertos, aunque eso parece hoy por hoy muy exagerado, no serían quizá más de 30.000, 40.000. El propio rey de Portugal tuvo que salir corriendo de la ciudad, ampararse en unas tiendas de campaña fuera de los muros de la ciudad para poder salvarse del terremoto. Pero cuando esto ocurre en Lisboa, que estaba mucho más cerca de la zona epicentral, minutos después ese tsunami llega también a las costas de Cádiz. Lisboa fue víctima, como pasó en Japón en el 2011, de 3 catástrofes unidas. La primera, el terremoto; la segunda, el maremoto, que llega instantes después; y la tercera, los incendios que devastan Lisboa. Fue el día de Todos los Santos, imaginaros todas las velas que había encendidas, porque era lo propio del día de Todos los Santos, tener velas encendidas por los difuntos. Y eso, aparte de todos los hogares, se cocinaba con leña, etc. Bueno, eso fue la perdición de Lisboa. Cuando minutos después se produce, bueno, el terremoto, las ondas llegan muy pronto también a Cádiz. Cádiz se asusta, eran las 9:52 de la mañana. Cuando 78 minutos después la gente creyó haberse salvado del terremoto, y de hecho el terremoto no mató a nadie en Cádiz, salvo 1 o 2 personas, o alguna más quizás por paros cardíacos, empiezan a entrar una serie de olas de tsunami que entran por la parte de la caleta y en las primeras, sobre todo en las 2 primeras oleadas, inundan todo el istmo que une Cádiz con la isla de León, con San Fernando. Entre el terremoto y el maremoto transcurrieron 78 minutos y eso fue la perdición también de muchas personas, porque cuando la gente creyó estar a salvo del terremoto, creyeron que estarían a salvo huyendo de la ciudad, y al huir de la ciudad se pusieron a caminar por un lugar donde no hay ningún tipo de refugio, que es todas esas dunas que vemos desde Cádiz a San Fernando. Cuando la ola pasó por encima de ellos, prácticamente no hubo salvación para ninguno. Uno de los mercaderes que había en Cádiz, un mercader británico llamado Benjamin Bewick, comentaba que desde donde él estaba, que es una de las torres miradores de Cádiz, observando y oteando el horizonte, a las 11:10 de la mañana ve una, sería eso, él decía que 1 hora después, aproximadamente después del terremoto, oteando el mar, vio llegar una ola desde una distancia de unos 15 kilómetros aproximadamente, que tenía unos 60 pies de altura, es decir, vio una ola romper 18,5 metros, 18 metros y medio de altura a unos 15 kilómetros de distancia de la costa. Y decía él que hace unos 25 años hubo un pequeño movimiento sísmico aquí en Cádiz, pero no vino acompañado de estas horribles elevaciones del mar. Si fueran frecuentes, nadie viviría aquí. Y es verdad. Si las catástrofes de este tipo realmente fueran verdaderamente desastrosas para la ciudad, no viviríamos aquí. Habría sido abandonado hacía mucho tiempo. Siempre hemos sobrevivido a este tipo de cosas, pero es muy curioso lo que dice de hace 25 años. Coincide con 1731. Ya hablaremos después de qué pasó en 1731, de esos 25 años anteriores que recordaba Bewick. Ese maremoto, además, lleva una dirección aproximada de oeste a este, realmente era oeste-noroeste, este-sureste, que es justamente el canal, la dirección de entrada del canal de la Caleta. Por eso el impacto que recordamos todos en la Caleta fue mayor que en cualquier otro punto de la ciudad. Realmente se estrella literalmente, frontalmente contra la muralla de la Caleta y destruye todo ese lienzo de muralla que tiene aproximadamente unos 800 metros, 600 metros, entre el castillo
de Santa Catalina y la puerta de entrada de la caleta. En esa zona, las personas que no vieron venir el maremoto, se habla de 9 pescadores que estarían en el castillo de San Sebastián, que perdieron la vida ahogados, y también algunas personas, mujeres y niños que estaban en un hospicio cercano, o bien paseando, o bien cerca de la muralla, y los arrastró el mar, y murieron y fueron enterrados la mayor parte de ellos en el convento de capuchinos. En la imagen que tenemos de la calle de La Palma, como el sitio de mayor desolación del tsunami, tenemos un grabado que nos demuestra cuál fue la reacción de la gente. Algunos, todos actuaron por instinto, pero los que acertaron más fueron los que se subieron a los pisos superiores. En este grabado se observa que en la planta baja no se asoma nadie porque el mar estaba entrando dentro de los portales y por las ventanas de las plantas bajas, con lo cual la gente tiende a subir a la primera planta o a la azotea. Otros intentan salir de la ciudad por las calles de alrededor, intentan buscar la puerta de tierra para salir huyendo hacia la isla de León. Algunos lograron salir y a otros, cuando ya se vio venir la ola, les impidieron salir, y eso fue la salvación de aquellos que huían. Y los terceros fueron aquellos que se plantaron confiando en su fe y obraron el milagro del retorno. Realmente todos sabemos científicamente que un tsunami, un maremoto, primero invade la tierra firme y luego retrocede. En fin, coincidió en ese momento en que retrocedieron las aguas, y bueno, aquello fue tan casual que se habla de ese famoso milagro. Pero hay una cosa muy curiosa, que es que todo el mundo dice que lo que dijo aquel párroco, o aquel capellán, que es Francisco Macías, que es el que lleva el estandarte, dice: hasta aquí, madre mía, y no más. Y entonces obran el milagro a la Virgen de la Palma porque dice madre mía y no más. Realmente es un pasaje de Job que lo que dice en latín literalmente es: hasta aquí llegues y no avances más. No habla de la Virgen. La Virgen, digamos, ese madre mía lo introduce el capellán, pero de su propia cosecha, ¿vale? Porque llevaba el estandarte de la Virgen y la incluye a ella en la frase. Y por eso se atribuye ese milagro a la Virgen de la Palma. Pero en otro punto de la ciudad, que no sabían lo que estaba ocurriendo en La Palma, que es en la zona de Santo Domingo, donde todo el mundo estaba en misa, cuando ven ese terremoto que además hizo que la cruz de hierro que remata el campanario de Santo Domingo cayera al suelo, desde todos esos pisos de altura, resulta que sacan a la Virgen del Rosario, la llevan hasta el baluarte de los negros, la pasean por toda la ciudad pidiendo a la Virgen que les salve de esta catástrofe. También se obra el milagro, lógicamente, en esta parte de la ciudad, y desde aquel día la Virgen del Rosario es patrona de la ciudad, y copatronos San Servando y San Germán, que en aquella época presidían el muelle de Cádiz delante de la puerta del mar. Lo peor fue aquellos que por instinto lograron salir los primeros de la ciudad. No se sabe cuántos fueron. Hay quien habla de 400 personas, hay quien habla de 30 y tantos, hay quien habla de 26, hay quien habla de 200. No se sabe, y ya la gente que vivía en aquella época decían que nunca se sabrá cuántos fueron los que huyeron. Pero lo que sí se sabe es que solo 2 personas, hasta ahora pensamos que no había ninguna había sobrevivido, 2 personas lograron sobrevivir, 2 personas conocidas. Una de ellas era el cochero de 2 nobles franceses, uno de ellos se llamaba Jean Racine y el otro se llama Plissé Masson, que era su socio. Marcharon a la ciudad y todos mueren en el camino del Recife. Cuando el capitán de granaderos Manuel Boneo, que estaba en la puerta de tierra controlando ese paso, ve venir las olas del mar, es cuando decide cerrar la puerta de tierra e impedir que nadie de la ciudad siga saliendo a ese camino. Todos los que no lograron salir porque se cerró esa puerta sobrevivieron, pero los que ya habían salido no tuvieron escapatoria. Yo he hecho una reconstrucción de cómo sería aproximadamente esa llegada de esa ola, cómo taparía como una pequeña lámina de agua de 1, 2, 3 metros de altura en toda la zona en que quedaría cubierta en ese camino que desapareció, porque literalmente el camino desapareció de tal forma que para poder ir hasta la isla de León durante semanas hubo que esperar la baja mar para poder ir andando o en caballo o en carreta. Según Antonio de Ulloa, hubo varias oleadas de tsunami. El tsunami no es uno, sino que son varios. El primero ocurrió a las 11:10.
la segunda oleada a las 11:30. Es decir, hubo 20 minutos entre la primera invasión del mar y la retirada. Luego hubo una segunda invasión a las 11:30, otra a las 11:50 y a partir de las 11:50 se fueron espaciando por intervalos de 40 minutos a las 12:30, a las 13:10 y a las 2 menos 10 de la tarde parece que las aguas empiezan a tranquilizarse. De todas formas, el agua siguió fluctuando durante todo el día hasta que por fin, a última hora de la noche, ya parecía que el mar estaba en calma. Pero los centinelas que estaban en las garitas de vigilancia en torno a la muralla, aquel día que tuvieron que hacer guardia, realmente hicieron una guardia tan asustada que no paraban de mirar al mar por si de pronto volvía a repetirse. Restos del maremoto de 1755 lo tenemos todos los días a la vista en la zona del Ventorrillo del Chato. Allí al fondo se ve el Ventorrillo del Chato y estos muros que están aquí son muros de esa calzada sobre la cual salieron huyendo las personas que no volvieron ni regresaron nunca vivos a la ciudad. Estos muros son muros de esa calzada que además fue reconstrucción de una destrucción que había sufrido esta misma carretera en 1731, es decir, los 25 años antes que decía Benjamin Bewick que había habido otro terremoto que no había generado tsunami, ese año 1731 del que hablaba Bewick, esta misma calzada había sido destruida por un extrañísimo temporal. Qué casualidad que en 1731 ocurre esto y hay un dato en el catálogo de Galvis, que es un geólogo español muy reconocido, que dice que en 1731 hubo un terremoto al noroeste de Agadir que provoca la destrucción completa de Agadir y genera un maremoto, en la misma fecha en que Bewick recuerda ese suave terremoto que según él no había ocasionado daños. Esta es esa misma calzada donde vemos los dos muros, uno totalmente abatido sobre la arena, el otro en pie, muy dañado pero en pie, en medio iba la calzada y es parte de ese recorrido que hicieron las personas que iban huyendo de la ciudad. Aquí tenemos otra perspectiva de este mismo camino, son restos de esa calzada que al mismo tiempo había sido reconstrucción de 1731 y fíjense porque esta calzada se construyó encima de la vía Augusta, la vía romana que habían hecho los Balbo. Los Balbo hicieron esta carretera, esta misma, que en 1731 quedó destruida por ese extraño temporal maremoto-terremoto. Y en 1755 se la vuelve a cargar el tsunami de 1755. Está muy cerca del mar, pero Javier Gracia, que lo sabe y lo ha estudiado muchísimo, sabe que entonces no estaba tan cerca del mar cuando lo hicieron los romanos. Detrás de lo que vemos ahora mismo de calzada romana, detrás había un cordón de dunas, las mismas dunas que vemos ahora tan pegaditas a la carretera, estaban detrás, protegían esas dunas, esta calzada antiguamente romana. Y fíjense cómo ya el mar se está comiendo esa zona. Aquí tenemos también otro resto de esa misma calzada, de uno de los muros paramentales que está volcado en la dirección de entrada del tsunami. Esto está un poco más cerca de la ciudad, pero es parte de uno de esos muros de la calzada que está totalmente enterrada por la arena y que fue, aquí lo vemos también, ahí vemos el doble paramento, aquí y allí tenemos la calzada por la que cogieron las personas que venían huyendo de allá al fondo, es decir, de Cádiz, de la ciudad de Cádiz. Ellos querían llegar hasta aquí, ellos querían llegar hasta San Fernando, y entonces llegaron a la Cruz del Varadero. La Cruz del Varadero es aproximadamente donde está hoy Santibáñez. Ahí, para poder seguir hacia San Fernando, había que coger por una vía interior, que es esta de aquí, esta vía amarilla, que coge por detrás de la Torre de Hércules y sigue hacia Camposoto, porque la antigua vía Augusta, la vía romana de los Balbo, que cogía muy pegadita, aquí donde está la letra F, que cogía muy pegada al litoral, esta ya prácticamente, después del abandono romano y después del abandono en época visigoda y de la época árabe, se la había prácticamente comido el mar por la erosión costera, etc. Con lo cual la carretera romana que antes iba por debajo de la Torre Gorda, en 1755 se circulaba por el interior. Restos de esa vía Augusta que también sufrieron el embate del maremoto de 1755 los tenemos cerca de Torre Gorda. Aquí se ven los dos paramentos que sustentaban el viejo pavimento romano, que ahora está también
cubierto por estas dunas. Aquí tenemos también otros restos de esos mismos muros, saben perfectamente cómo están prácticamente sumergidos, pero que habían sufrido también el embate de las olas de 1755, de forma que en muchos sitios estos mismos muros faltan. Esta sería la primitiva Torregorda, y todavía vemos restos de la calzada romana de cuando la calzada romana pasaba por delante de la Torregorda. Ya por aquí no se podía circular en 1755, se circulaba por detrás, pero todavía vemos restos que demuestran que en 1755 todavía los restos prevalecían. Incluso los restos de estos tramos de la vía romana de alguna manera sobrevivieron al tsunami. Dentro de la zona militar de Torregorda seguimos viendo los restos de la calzada romana, que falta en muchos trechos, en muchos pedazos. En otros sitios sigue todavía en pie esta vía romana, con lo cual indica que aunque el maremoto golpeó en esta zona, todavía aguantaron en pie después de la entrada de aquel tsunami. Aquí vemos también restos de ese muro que demuestran que durante un largo espacio la carretera aguantó esa oleada. Pero las personas que huían de la ciudad, aquí vemos por ejemplo en otro sitio donde se ven ya mayores niveles de destrucción porque los dos muros están completamente abatidos y rotos en distintos pedazos. Pero ya esta zona es por la que iban circulando las personas que huían de la ciudad de Cádiz. Aquí vemos también todos estos restos, son restos de esa vía romana, y justamente al fondo de esta imagen es por donde ya iban Jean Racine, Clissé y toda la gente que venía huyendo de la ciudad. Cuando baja el mar, en la zona entre Torregorda y Camposoto, se descubre además más de 250 metros longitudinales del antiguo muro que sustentaba la vía romana, la calzada de salida, y se ven todos estos muros que se ven están volcados en la dirección de entrada del oleaje. Pero todavía Clissé y Racine iban más adelante. Estaban a punto de llegar al fuerte de la Alcantarilla, que se encontraba muy cerquita ya de la playa de Camposoto. Allí vemos la zona del Cerro de los Mártires, y tenían que llegar a ese fuerte, pero no llegaron. Antes de llegar al fuerte es cuando las olas empiezan a entrar y ya no pueden regresar. Está el fuerte de la Alcantarilla, la garita de guardia que vigilaba el camino que cruzaba entre Camposoto y el Cerro de los Mártires, un poquito más allá la Alcudia, una venta que había allí, y un poquito más adelante la salina del Estanquillo. En esta zona de aquí se sabe que aparecieron por lo menos 26 cadáveres, pero hay muchos cadáveres que nunca fueron encontrados. Incluso algunos de esos cuerpos aparecieron a los días siguientes en las playas del puerto de Santa María. Restos de ese antiguo fuerte de la Alcantarilla, donde había una guarnición militar que también murió ahogada por la entrada del tsunami, son estos restos murarios que encontramos en la zona de Torregorda. Solamente se salvaron dos personas: el cochero de Racine, que iba un poquito más atrás, en la parte de esos muros que hemos visto que todavía siguen en pie, y este señor de aquí, que es un cabrero de Alcalá de los Azules, que venía trayendo su ganado, que traía carneros, a la ciudad de Cádiz, y para poder traer el ganado a Cádiz había que cruzar por la Alcantarilla. Cuando justamente entraba por allí, sobre el río Arillo, el maremoto se lleva al ganado, se lo lleva a él y se lleva a todas las personas que circulaban por allí. Pero este hombre sobrevivió, igual que sobrevivió el cochero de Jean Racine. ¿Cómo sobrevive el pastor de Alcalá? Pues la imagen está clarísima: agarrado a un matorral. Agarrado a un matorral con la mano derecha, está agarrando aquel matorral, que se ve un matorral de muy pequeño porte, y gracias a que se aferró a él y que el matorral no fue arrancado de raíz por el maremoto, es como logra salvarse. Pero justamente agarrado también a un matorral es como se salva el cochero de Racine. Racine era un joven de 21 años que había venido con su compañero, amigo, socio, Clissé, masón. Los dos eran franceses y llevaban muy poquitas semanas en Cádiz. Habían comprado unas viñas en San Fernando y su idea era cultivar uvas, cultivar la vid, para fabricar vino y exportar vino español. Era muy conocido en Cádiz. Su padre era Louis Racine, era el famoso poeta francés, que además era una familia de intelectuales, porque el padre de Louis Racine, el abuelo de Jean Racine, el joven, era también Jean Racine, el famoso dramaturgo francés.
era hijo único, Jean Racine era hijo único, y muere en Cádiz a resultas del maremoto. Un amigo del padre, amigo de él, con 25 años, Lebrun, que es también poeta, le dedica este poema a Jean Racine, a su amigo, digamos dirigido a su padre, ¿no? Imaginemos que Lebrun está viendo cómo las olas del maremoto se llevan a su amigo y lo envuelven en las olas y le dice: vuelve, el mar se abalanza, para, las veo, temo, siento esas olas en suspensión, caen de nuevo, la tempestad lo arrastra ante mis ojos angustiados. Divino Racine, sombra inmortal, tu hijo expira, él te llama, volad, musas, gracias, amores, volad, su boca os suplica, tú, diosa más querida, amistad, vuela a su rescate. Imagínense la desesperación del amigo de Jean Racine viendo cómo se lo llevan las olas, ¿no? Vuela a su rescate, intenta, ¿no? No lo logró, no se pudo impedir la muerte de Jean Racine y de su compañero. Días después lo encontraron los cadáveres de los dos amigos, ¿vale? Desnudos, en algún caso víctimas de algunos ladrones que habían ido a llevarse las joyas que llevaban. Lo de 1755 solamente es un hecho en la historia de maremotos de Cádiz. Hace 1,7, 1,45 millones de años ya hubo un maremoto que deja estas piedras montadas una sobre otra en la playa de la Barrosa, en Chiclana, en la frontera. No hay que irse a Japón. En Chiclana tenemos un efecto de tsunami datado en este tiempo. El tsunami movió estas piedras de tal manera que las monta una sobre otra. Estamos hablando de piedras de muchas toneladas. Las monta una sobre otra. Pero no hay que irse tampoco tan lejos. En el 245 a.C., ya hay cronistas en España que hablan de que en esa época precartaginesa o fenicia, fue en este año desgraciado para España por la seca que padeció y falta de agua y por los ordinarios temblores de tierra con que una parte de la isla de Cádiz, dicen, se abrió y se hundió en el mar. O sea, esto nos recuerda a nosotros un poco la Atlántida. O sea, una parte se hunde a resulta de temblores de tierra. Pero es que pocos años después, ya en época cartaginesa, 218 a.C., encontramos otro cronista que nos habla de otro terremoto que provoca tsunami. La isla de Cádiz y toda la marina frontera de la Andalucía padeció grandes terremotos o temblores que derrocaron edificios y mataron gentes e hicieron por allí males terribles. La mar anegó muchos lugares que primero fueron descubiertos, lanzó fuera de sí multitud de pescados de los comunes y conocidos y de los nunca vistos. Nos habla de otro tsunami en el 218 a.C. En Baelo Claudia, que fue abandonada en el siglo IV-V, definitivamente abandonada en el siglo IV-V después de Cristo, se han datado tsunamis de hace 4.000 años, 3.000 años. O sea, perdón, 4.000 años, 3.000 años antes de Cristo. También muy cerca, a 2 kilómetros de Bolonia, se ha datado otro tsunami de hace 4.000 años. Es decir, del 2000 a.C. aproximadamente. En el 40 o 60 después de Cristo ya hubo un primer terremoto muy importante en Baelo Claudia, de forma que se recompone la ciudad, se sigue viviendo, se sigue ocupando la ciudad, pero vuelve a haber un segundo terremoto posiblemente con un tsunami en el 260-290 después de Cristo, y es de tal magnitud que ya la ciudad queda totalmente abandonada. Y lo que queda allí prácticamente es chabolismo de las personas que decidieron quedarse allí porque no tienen otro sitio a donde vivir. Pero no es todavía todo. En el 400-450 después de Cristo, lo que no habían derrumbado los terremotos anteriores vuelve a derrumbarse en el 400-450 después de Cristo, y se datan, por parte de Darío Bernal, se datan restos de tsunamis que han quedado en varios sitios. En el Decumanus Maximus, la calle principal que iba de este a oeste, restos de conchas, restos de arenas del mar y de otros residuos marinos. También en las termas marítimas, que están muy cerca de la costa, también hay restos de sedimentos marinos, tierra adentro, y también en la zona de la Basílica, y también cerca del arroyo de Alpariate, que es un arroyo que hay cerca de allí. Todo esto nos demuestra que durante
estos terremotos hubo invasiones del mar que han dejado esos sedimentos. Los terremotos que produjeron esos daños en Bolonia tumbaron las columnas de la basílica. Lo que pasa es que ahora las vemos en pie porque se han levantado en tiempos modernos con la reconstrucción arqueológica. Pero así es como quedaron tumbados todas en la misma dirección, que es algo muy curioso que provocan los terremotos, porque los terremotos llevan siempre un sentido. En ese momento en que se agita la ciudad. Pero ya en tiempos, digamos, en la era cristiana, en el 382 después de Cristo, tenemos otro terremoto que también provoca maremoto. Estamos hablando ya en el momento del abandono, la decadencia del Imperio Romano, donde Cádiz empieza a despoblarse por completo. Con lo cual, en ese momento de decadencia del siglo IV después de Cristo, no hay documentos. Ya los cronistas latinos no hablan ya de un sitio tan extremo en el imperio como es Cádiz. En este año hubo un terremoto por casi todo el orbe en el cual padecieron mucho las tierras marítimas de Portugal. Se sumergieron islas que todavía hasta el presente aparecen algunas eminencias frente al Cabo de San Vicente. Tal vez que fuese en esta ocasión que desapareció la isla Eritrea, que estaba en la costa de Lusitania. Eritrea, hay autores que lo ubican al sur de Portugal. Pero Plinio decía que Eritrea es Cádiz. Y siempre hemos reconocido a Eritrea como Cádiz. Y por los muchos cronistas latinos que hablan de Eritrea, Eritrea es Cádiz. Con lo cual, esto que se sumerge bajo el agua no es Portugal, es Cádiz. 500 años después, casi con una frecuencia preocupante de 500-600 años, ocurre otro terremoto que provoca tsunami, que es el del 881 después de Cristo, donde cronistas árabes hablan de esa invasión del mar sobre las costas de Al-Ándalus y en concreto de Cádiz también. Pero pocos años después hay otro más, en el 957, también descrito por cronistas árabes. Con lo cual la frecuencia de 500 años no parece siempre, no son tsunamis destructivos en la mayoría de los casos, pero sí son tsunamis importantes. En 1531, otros 600, 700 años después, hay otro enorme, intenso terremoto que afecta sobre todo a Galicia y Portugal, pero parece que su epicentro está en el interior de las aguas del Tajo, y se produce un maremoto muy parecido al que hubo en Lituya, en Alaska, en el siglo XX, y el maremoto parece que entra de dentro a afuera, digamos, desde las aguas del Tajo hacia el exterior, aunque parece que el de 1531 realmente no llega a las costas del Golfo de Cádiz, incluso no llega a salir de las aguas del Tajo. Pero en 1722 vuelve a haber otro terremoto importante al suroeste del Cabo de San Vicente que provoca un tsunami en las costas del Algarve, un pequeño tsunami, como quizás el de 1969, pero lo genera. Y en 1731 fue cuando se destruye esa calzada que hemos visto antes en la zona del Chato, que decían que había habido un pequeño temblor que había destruido al mismo tiempo Agadir, pero en esta época se habló, y hay cronistas que hablan que hubo tsunami, y que ese tsunami generó un retroceso del mar en la zona del castillo de Santipetri de más de 5 kilómetros. Un retroceso del mar. Un retroceso que no tiene explicación si no es por un movimiento muy energético, como puede ser el de un maremoto. Y para destruir toda la calzada que había desde Cádiz hasta el Ventorrillo del Chato, está claro que un temporal marítimo no es algo mucho mayor. Pero no fue invasivo, simplemente destruyó esta zona de aquí. Que por cierto, el terremoto de 1731 o ese maremoto impidió que se pudiera caminar desde Cádiz a San Fernando y hubo que reconstruir esa carretera que luego dañó el terremoto de 1755. Y de 1755 tenemos una visión espectacular, que son estas piedras en el Cabo de San Vicente que fueron arrastradas por la corriente del tsunami. Es lo más vistoso que ha dejado el maremoto de 1755. Ha habido otros terremotos después que han generado tsunamis en el Mediterráneo y que han impactado sobre las costas de Andalucía, de la costa mediterránea andaluza, del Levante español, de las Baleares, que son terremotos que se han generado en Argelia, 1954,
1980, incluso el del año 2003, todos son terremotos argelinos que han provocado tsunamis en las costas españolas. Pero el terremoto más reciente y más intenso que hemos tenido, uno de ellos, fue el de 1969. En 1969, en Tierra de Cádiz y en todas, porque este terremoto se sintió en muchas partes de España, tanto al sur como al norte, donde mueren 4 personas en España, una en Badajoz y 3 en la zona de Sevilla, todos por paro cardíaco de la impresión que les produjo. En Cádiz tiene efectos importantes. El reloj del Ayuntamiento de Cádiz se paró porque se salió la maquinaria de su sitio. Los primeros pisos que se habían construido y edificado en la zona de la Barriada de la Paz se movían con tanta flexibilidad que parecían flanes y la gente salió corriendo a la calle porque pensaban que los edificios de la Barriada de la Paz se iban a hundir de un momento a otro. La gente llamaba al Diario de Cádiz desesperada para buscar información de qué es lo que estaba ocurriendo. Todo esto ocurre en 1969. Los sismógrafos españoles no pudieron medir bien la magnitud del terremoto porque el compás de los tambores, de los rodillos en el que se movía la aguja del sismógrafo se salieron de los bordes. Entonces no se pudo medir bien la magnitud del terremoto. Aquí tenemos uno de esos mapas donde se ubicó el terremoto de 1969, ¿vale? Que lo ponen demasiado distante, realmente fue mucho más cerca, ¿vale? El de 1755 sería el que tiene el triángulo rojo, y un poquito más al suroeste es donde estaría realmente el epicentro de 1969. Siendo un terremoto de 7,9 grados y estando más lejos que el de 1755, generó las consecuencias que generó en Cádiz. Si llega a ser el de 8,5, yo no sé lo que habría ocurrido realmente con esos edificios de la Barriada de la Paz. Hay muchos, provocó muchos destrozos, sobre todo en Huelva, donde se arruinaron muchos edificios, muchas edificaciones históricas, y en Cádiz se registró, por supuesto, el fuerte temblor de tierra, que dicen que duró 4 segundos, y fue una cosa bestial, 4 segundos. El terremoto de 1755 duró 9 minutos. 9 minutos. Y esto provoca esta psicosis con 4 segundos de duración. Pero es que en 1983 hay una alarma de tsunamis generada por un hidroala, que es un barco de pasajeros que venía desde Algeciras hacia Tánger, y cuando había pasado el estrecho de Gibraltar, casi llegando a Tánger, observa que de pronto se levanta una onda solitaria, un mar de 5 metros de altura, y la ola va hacia el Golfo de Cádiz. Esto ocurre en septiembre de 1983, a principios de septiembre. Todavía la gente iba a la playa. El hidroala, el capitán del hidroala, avisa a las autoridades marroquíes, a los meteorólogos marroquíes, que se ponen en contacto con las autoridades españolas y ordenan comunicar una alerta y un protocolo de tsunamis a toda la costa del litoral. Y aquí tenemos el anuncio en Diario de Cádiz. No es ficticio, no es un rumor ni es un bulo. El anuncio de un maremoto provocó gran alarma en las poblaciones costeras. Diario de Cádiz, septiembre de 1983. Se dijo que la ola llegaría aproximadamente al mediodía de la mañana. Por la noche, cuando ya se emitió la alerta, de madrugada, la gente en Barbate se montó en los coches y se fueron de la ciudad. Pero como no tenían gasolina, se pararon en la gasolinera. Entonces la gasolinera en 1983 de noche cerraban y hicieron cola en la gasolinera hasta el punto de que hubo una retención de tráfico enorme. La policía local de Barbate buscó al gasolinero, lo despertaron a su casa, lo llevaron allí, llenaron los combustibles y todo el mundo corriendo para Vejer. En Conil, y además doy fe de ello, porque para documentarme lo mejor es ir a la memoria de la gente. Y como yo doy clase a la policía local, un día que me tocó en Conil para darle clase a la policía local de Conil, digo, esta es la mía. Y les pregunté a los más veteranos, digo, oye, ¿ustedes recordáis un maremoto aquí en 1983? ¿Maremoto? Claro. La gente con el televisor en color en el hombro, corriendo para venir a Sevilla. Y decía, y le digo, ¿con el televisor? Y dice, sí, sí, y algunos con la nevera. Con la nevera, sí, con la nevera a cuestas, y con el vídeo, con las cosas de más valor en 1983, claro, imaginaros, ¿no? ¿Quién tenía una tele en color en 1983? Claro, esto no se pierde ni a tiros, ¿sabes? La familia se puede agarrar, pero la tele me la llevo.
y se fueron para Medina Sidonia. Y ocurrió realmente. O sea, yo creo que esta psicosis ya venía de 1969, con tan poco intervalo de tiempo entre uno y otro. Claro, la gente en 1983 llega a una ola de tsunami, había ocurrido en 1969, había habido otro temblor en 1975, había habido otro terremoto en 1980, la gente ya salta en pánico y a correr. Así que, tanto en el ABC como en el diario de Cádiz aparece esto. Bueno, la gente me dice, bueno, es que tú hablas de tsunami y la gente se asusta. Y digo, bueno, no lo sé, me voy a documentar a ver si la gente se asusta. La Policía Nacional, pues claro, no había como ahora una protección civil. De hecho, en 1983 no existía protección civil. Lo que había es todavía una defensa civil todavía un poco primitiva. La protección civil actual se empieza a gestar en 1985, 2 años después. Con lo cual es la Policía Nacional la que una alerta del gobierno civil la lleva a la práctica, va a las playas de Barbate y empieza a desalojar las playas de Barbate. Ocurre lo mismo en Chipiona, ocurre lo mismo en Conil y en otras zonas de la costa. Con lo cual las playas empiezan a quedar desiertas, se iza bandera roja, no había miedo por poner la bandera roja, no pasa nada. Es preferible que la gente se salve a que se asuste. Con lo cual la playa queda desierta en Barbate. Pero ¿cuál es la reacción de la gente? Bueno, sí, es verdad, mucha gente se fueron a Medina, a Vejer, a salvar la tela, a salvar la nevera. Pero hay un montón de gente que se queda a verlo venir. Esta es la reacción del gaditano de verdad. El que no hace esto no es de aquí, es verdad, es una cuestión de cultura. La gente es curiosa por naturaleza. Dice, hombre, para una vez que hay un tsunami yo no me lo pierdo. Al igual que en otros puntos del litoral gaditano, dice el pie de foto, en Barbate se concentraron grupos de curiosos junto a la playa, a la espera de la gran ola. Foto Kiki. Ahí está la prueba. O sea, que la gente no se asusta, hombre. Ni lo uno ni lo otro, es decir, ni salir corriendo con la tele, ¿vale? Porque no vaya a pasar lo de Jean Racine en 1755, que al final fue el remedio de la enfermedad, es decir, salir huyendo en un sitio donde no tienes donde elevarte en altura, pues esa es muerte segura. Pero hombre, ir a la playa a verlo venir tampoco. Hay un edificio ahí al lado que está abandonado porque está todo el mundo en la calle viendo el maremoto. Hombre, súbete al edificio, ¿vale? Es más, algunos van con prismático, por si acaso, ¿vale? No le da tiempo a verlo bien. No, si lo vas a ver bien, con prismático, ¿vale? La llegada del supuesto maremoto, y ahora dice este pie de página, dice la llegada como si fuera, ay, qué pena, ¿no? La llegada del supuesto maremoto no pudo verse ni con la utilización de prismáticos. Foto aquí, ¿vale? Esto es diario de Cádiz también, ¿vale? Juan Antonio Fierro Cubiella, compañero, historiador gaditano, aquel día era joven todavía, pequeño, ¿no? Y en Cádiz pues todo el mundo, el maremoto, es lo mismo que si hubieran dicho un ovni, un maremoto, la gente va a verlo, y no hay problema. Y él cogió la cámara, se fue a la caleta, y efectivamente, en un día tranquilo, aparecen al fondo unas olas muy extrañas, porque esas olas no estaban horas antes, de pronto aparecen esas ondas ahí arriba que tienen varios metros de altura, aunque no parezca que lo tienen 3-4 metros de altura y rompen solitarias en la playa, con lo cual realmente hubo maremoto. Maremoto para mí no es un maremoto generado por un terremoto, maremoto es un movimiento del mar, que es lo que dice realmente en latín, maremoto es movimiento del mar. Y lo cierto es que en el Cabo de Roche hubo gente que observó unos movimientos turbulentos muy extraños en el mar dirección a Cádiz. Y en la zona de Campo Soto hubo observadores que vieron también una alteración extraña en las olas del mar. En Cádiz también se observaron esas extrañas olas de mar. En Chipiona, la gente, bueno, si hablamos de la televisión en Barbate, en Chipiona sacaron a los barcos, que no son barcos pequeños, los sacaron del agua, porque pasaron varias horas entre el aviso, que fue de madrugada hasta las 12 de la mañana, y lo pusieron en medio de la carretera, en el paseo marítimo, para salvar el barco en caso de que viniera el maremoto. Y de hecho se observaron unas aguas muy turbulentas que llegaron precisamente al mediodía, no llegaron a invadir el paseo marítimo, pero sí que llegaron a comerse gran parte, digamos, de lo que es la arena seca. Aquí están las 4 zonas que pueden generar tsunamis en el Golfo de Cádiz. Y algún día una de estas fallas romperá y provocará pequeños tsunamis o grandes tsunamis, tanto en Lisboa, como en el Algarve, como en Huelva, como en las costas del litoral gaditano. Las de 1755, el gran maremoto de 1755, o ese terremoto tan grande que provocó olas de 30 centímetros en el mareógrafo de Huelva en 1969, como el que
provocó también ese movimiento del mar en 1722 o el posible tsunami de 1731, todos están en distintas fallas, pero siempre en esos 4 conjuntos de fallas que algún día romperán y algún día llegarán de una forma u otra a nuestras costas. Este sería el mapa de lo que esperamos que ocurra el día que haya un maremoto como el de 1755, no como el de 1969, que fue un tsunami casi invisible. Se detecta solo con mareógrafos, no a simple vista. Pero si hubiera un maremoto, en el peor de los casos, el peor maremoto posible hasta este momento, inundaría grandes zonas de Puerta Tierra, inundaría por supuesto todo el istmo de Cádiz a San Fernando y toda la playa de Camposoto. Y en Cádiz capital habría zonas donde, aun siendo el peor maremoto que pueda ocurrir, no mojaría ni siquiera la calle. Estamos hablando, en el casco antiguo, prácticamente casi todo. Dentro de Puerta Tierra, la Puerta Tierra, Bahía Blanca, incluso la zona donde se encuentran los cuarteles de Varela, esa zona digamos que está más sobreelevada, porque se ve perfectamente cuando nos asomamos por la playa de Santa María del Mar, que estamos sobreelevados, o nos vamos a Bahía Blanca, nos vemos muy sobreelevados sobre el terreno, pero una vez que eso va bajando hacia Ingeniero La Cierva, que sería lo que vendría después, ya esa parte sí que sería inundable. Pero ojo, no es que ocurra lo que ocurrió en Eritella, no se sumerge la ciudad, si la ciudad no es la Atlántida, sino que lo que ocurrirá realmente será una especie de riada de un mar que sobrepasará la altura del paseo marítimo, irá circulando por las calles, como si fuera una riada, como si fuera el desbordamiento del Ebro, y en algún momento volverá a retirarse, porque el mar, igual que inunda las ciudades, luego tiende a retirarse. Si subimos en altura, a un primer piso, a un segundo piso, no hace falta irse a un 8º piso, porque hay gente que dice, es que yo vivo en un tercero. Si el agua llega a un tercero no se salva nadie, eso lo digo de antemano, porque cada piso tiene de altura unos 3 metros. Si llega a un tercer piso estamos hablando ya de 9 metros, que es el lugar donde está la Torre Tavira, 9 metros por encima del nivel del mar. Eso no es que sea imposible, sino hombre, que el mar aumente tanto de altura no está en los planes, digamos, ¿vale? Hablamos de alturas de mar de 3, de 4 metros, 5 metros a lo sumo. Aquí está el profesor Gracia, que lo puede decir. Altura de mar, no de ola, ¿eh? Porque la ola, dicen, es que ha habido olas, por ejemplo en Chile, ¿no? Cuando dicen los periodistas, aquí en Chile ha habido olas de 32 metros de altura, dicen, claro, y te ponen el vídeo. Y es que el mar golpea contra un dique costero y al impacto contra el dique se levanta 30 metros. Pues claro, igual que en el campo del sur cuando yo lo dejo en invierno. Pero eso no es que el mar se vaya a elevar 14 metros. Lo que es el nivel del mar podrá elevarse 3, 4 metros. Las olas, a medida que van impactando contra las murallas de Cádiz o otros elementos que lo bloquean, pues saltarán a 14, 12, 10 metros, 8 metros de altura. Pero son rociones de agua, ¿vale? No llegará el mar a un segundo piso, un tercer piso en determinadas zonas, ¿vale? Entonces hay que tener tranquilidad. Lo que sí hay que saber es cómo actuar, porque el que actúe como Jean Racine y coja su coche y se vaya para San Fernando, como yo siempre digo, que lo que vea lo escriba y lo meta en una botella, para que sigamos aprendiendo de lo que le va a ocurrir, porque es que es una auténtica locura. El instinto no es la solución. Hay que saber que vivimos junto al mar, y el mar tiene su bondad y tiene también su compromiso. Y es que si nos gusta vivir aquí, tenemos que saber actuar cuando el mar, resacas marinas, como hace poco murió un conocido ciudadano, amigo de Cádiz por una resaca, o bien por un oleaje de un tsunami, o por las trombas marítimas, o estos borrascas como la del viernes, que te deja de pronto y convierte a Cádiz en un lugar de tsunami, porque claro, yo cuando vi las imágenes de Cádiz dije, esto y un tsunami pues es lo mismo, ¿vale? Que haya medio metro de agua en San Francisco o en otras calles del centro, pues, bueno, esto es lo más parecido que hay. Hay que saber cómo actuar cuando hay agua arriba y nada más, y esperar, ¿vale? Esperar, porque el mar volverá a su sitio. El mar no se queda aquí para siempre. Lo importante es el plan. ¿Cuál es el plan? Le dicen, bueno, ¿qué plan tenemos? Da igual, si la administración tiene planes o no tiene planes, da igual. El plan es el nuestro. Y el plan es salvar la vida. Y salvar la vida se salva muy rápidamente sabiendo lo que hay que hacer. Una vez que uno salva la vida, los daños materiales es lo de menos. Eso se repondrá
en su debido momento, con la ayuda nacional, con la ayuda internacional. La vida no es reparable. La vida hay que salvarla y cada uno tiene que velar por la suya y por los de aquellos que nos rodean. Así que esperemos que el próximo tsunami tarde mucho en venir, pero, hombre, si viene, desde luego ya habremos hecho gran parte de ese trabajo, gracias a la publicación, gracias a las jornadas que hacemos, las rutas guiadas y, bueno, todas esas cosas que intentamos para que la población se conciencie.